Apariciones marianas y ovnis, o lo que los antropólogos llamamos el encuentro con lo sagrado que viene produciéndose desde hace siglos y milenios, pero que posteriormente, pues por diversas connotaciones, diversos sistemas de creencias, pasamos a enmarcar dentro de lo que son las apariciones de la Virgen, apariciones marianas. Pero ¿cuál es el origen de todos estos casos? Pues para hablar de todo esto, tenemos hoy aquí a nuestro querido Francisco Renedo, que es investigador. Él nació en Cantabria, es músico instrumental, pero además de todo eso también es un gran escritor, tiene muchísimos libros publicados, entre otros uno titulado OVNIs y apariciones marianas, o apariciones marianas y ovnis, y algunos archivos, unos dosieres específicos sobre Garabandal muy interesantes, de los que también vamos a hablar aquí hoy, entre otros muchos libros de sufismo, de más temas, porque él es un gran apasionado y un gran investigador, de los que lo vamos a hablar y vamos a tenerlo más veces aquí en el canal con todos los antenautas, con todos ustedes. Bienvenido, Francisco. Hola, Amado, pues bien hallada y encantadísimo de estar contigo en ese programa en compañía de todos tus seguidores, cómo no. Bueno, pues yo ya conocía tu obra, tenía muchas ganas de conocerte a ti personalmente, no habíamos tenido la oportunidad de estar aquí charlando los dos, pero sobre todo para hablar de un tema tan fascinante como es el de las apariciones marianas y los ovnis. Tu libro tiene dos partes. Una primera en la que hablas un poquito de lo que es esto. ¿Qué relación tienen las relaciones, o sea, estas apariciones marianas con los ovnis? ¿Cuál es el origen realmente de este fenómeno? Vamos a, a llamarlo así, de estos episodios. Y una segunda fase en la que tú estás ya en esta parte analizando los casos propiamente dichos de forma muy jugosa que vamos a ir analizando. Para partir aquí un poquito, tu hipótesis, tu teoría, el motor de tu investigación. Pues De qué parte inicias este camino? bien, pues bien dicho. Ante todo, Amado, quería hacer un preámbulo, ¿no? De decir, ante todo, que vaya el máximo de los respetos a las personas creyentes, ¿no? Que Ujú. tengan este tipo de problemáticas para reafirmar su fe y que tengan a bien conocer o comprender o creer que en este tipo de fenómenos lo que se presenta es en algún personaje vinculado a la iglesia judeocristiana, ¿no? Que es lo que más nos compete y lo que más, de lo que más vamos a hablar, pero que se puede también extrapolar, como no, a otras religiones extendidas por todo el mundo. Pero ante todo quiero dejar bien claro esto, ¿no? Porque siempre son asuntos un tanto escabrosos, ¿no? Y hay Es gente que se puede importante. dar pues por aludida, ¿no? Y siempre que dejamos claro esto, ¿no? El máximo respeto a este tipo de personas. Nosotros, dentro de nuestro humilde intelecto, lo único que deseamos es aportar, como yo digo en el libro también, este de Apariciones Marianas de OVNIs, ¿no? De Editorial Almuzara, es eh, aportar una hipótesis que nosotros escribimos la hipótesis con mayúscula, y a partir de ahí queremos llegar a la génesis, a las primeras fuentes, a los primeros testimonios quizás limpios de todas estas versiones o de todas estas interpretaciones que a posteriori se han dado, ¿verdad? Entonces, nosotros nos limitamos a eso, con mucho respeto a cualquier otra opinión, por supuesto, y sobra decir. Qué importantísima esa puntualización, esa, de verdad, ese matiz es importante. Además, en este canal, Fran, tenemos a personas de todo tipo de creencias y orígenes, backgrounds, fondos, trasfondos culturales, y siempre tratamos todo con muchísimo respeto. Y aquí luego, pues cada uno pues extrae sus propias conclusiones. Yo siempre digo, amigo mío, y creo que tú eres de mi cuerda, que aquí no hacemos aseveraciones absolutas. Lo que nos hacemos son las preguntas adecuadas. Intentamos hacer que la gente se haga preguntas. Así que adelante, que vamos a hacernos muchas preguntas contigo. Pues muy bien, totalmente de acuerdo contigo y como debe ser, vamos. En este libro, como yo te decía, bueno, si te digo la verdad, y aquí como no nos escucha nadie, te lo voy a decir en petit comité, a raíz del enigma Garabandal, ¿no? Que escribí, yo tengo la suerte de vivir a escasos kilómetros de San Sebastián de Garabandal, entonces fue desde niño prácticamente, te puedo decir, ¿no? Que fue un caso que, pues, bueno, me llamó la atención y luego me apasionó. De hecho, me apasionó de tal manera, Amado, que, bueno, publiqué un primer trabajo, El Enigma Garabandal, una primera edición con una editorial aquí, pues regional, ¿no? Bueno, por decir regional, porque bueno, ahora mismo con redes y tal no hay nada regional, ¿no? Es Ujú, todo universal. ujú. Entonces, bueno, pues tuvo una buena aceptación. Yo me pasé prácticamente 10 años entrevistando a gente contemporánea de aquellos hechos que hoy, por desgracia y por natura, ya van quedando cada vez menos.
Y me llegó a tal manera de apasionar y no sé, una incertidumbre tan grande que cuando se agotó esa primera edición y decidimos realizarla con Almuzara, pues yo le dije a Manuel Pimentel, el director de Almuzara, dice, mira, Manuel, por supuesto te voy a poner al corriente de todo lo que ha sucedido en Garabandal desde una primera edición hasta esta que nos vamos a disponer a realizar, pero no me pidas más, porque llegó un momento que casi por higiene mental, ¿sabes? Por pensar, Armado, qué demonios, quizás nunca mejor dicho, ¿no? ¿Qué demonios ocurrió a principios de los años 60 en aquella remota aldea de Cantabria, de la región al norte de España, ¿no? Y que a día de hoy, por muchos disparates y por muchas teorías más o menos cercanas que se puedan comentar, sigue ese enigma pendiente. Entonces, a raíz de ahí, yo te digo, me dediqué a exponer todas estas opiniones, estos testimonios de primera mano, y la verdad es que en ese trabajo nos llevamos muchísimas sorpresas. Claro, también me picó la curiosidad de decir, ¿qué ocurriría en otras apariciones similares tenidas por Marianas a lo largo y ancho de todo el mundo y a lo largo y ancho de toda la historia? Y claro, ahí me volví a llevar otra sorpresa, ¿no? Cuando investigamos, cuando nos fuimos a investigar, por ejemplo, en Fátima, en Lourdes, en Guadalupe, el Guadalupe mexicano, el Guadalupe español, que si quieres luego hablaremos Por de supuesto. los lazos que unen a los dos hechos, ¿no? Y que son, la verdad, es que apasionantes. Entonces fue cuando dice, joder, este trabajo merece ponerlo negro sobre blanco y realizar este título, ¿no? De apariciones marinas y ovnis, sobre todo, ya te digo, para animar a la gente a que no se tome todo tal y como se lo dicen, sino que hoy además yo creo que vivimos en un punto de la humanidad en que tenemos la suerte, quizás la suerte y la desgracia en algunos casos, porque muchas veces no lo sabemos utilizar bien, de acceder a la historia de la humanidad, a los datos de la humanidad como jamás se ha habido, ¿sabes, Mado? Y es una pena porque muchas veces esa virtud, ese, esa facilidad no la utilizamos correctamente, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, Amado. Tenemos un cuchillo, ¿no? Ese cuchillo puede ser practiquísimo, ¿no? Puede ser para pelar una manzana, para hacer utensilios y tal. Y también se puede utilizar para matar. Y esto sería lo malo, ¿no? Internet, todo lo bueno que puede aportar y muchas veces como nosotros mismos lo defenestramos, Amado. Pues tú te has recorrido todo el mundo, hay que decirlo, ya nos has puesto un poquito el pincel ahí, nos has dibujado el mapa de los lugares en los que has estado, has recorrido realmente, te has puesto las botas, has ido a los sitios, has recorrido estos lugares buscando el origen, pero también haciendo ese trabajo de campo que es muy importante, observación participante, de ir a los lugares, de hablar con la gente, de ver también ese fervor, ¿no? Todo lo que en lo que ha desembocado este tipo de fenómenos en las últimas décadas, a raíz del cual pues muchísimas personas pues lo viven de una forma muy especial, algunas incluso aquí hemos recogido testimonios, ¿no? Incluso de pues personas que yo me curé por ir a las aguas de Lourdes o yo he estado también en las fuentes mágicas de Normandía, ¿no? En Europa esto es muy común, en América Latina no tanto, la verdad, pero en Europa es muy común porque ya esas fuentes romanas, antes los mitos paganos asociados a esos lugares de encuentros con lo sagrado, ya estaban ahí, ¿no? Entonces, has mencionado Garabandal y no me gustaría, ya que lo has mencionado, para la gente que lo conozca y para la gente que no conozca este caso, que es icónico dentro del mundo de las apariciones marianas, explícanos un poco qué es Garabandal. Te repito, habrá gente que conozca el caso y habrá gente que no lo conozca, pero ¿qué pasó en Garabandal y qué es lo que te encontraste tú ahí que dices, bueno, que lo que pasó ya es fuerte, pero que voy a investigar ahí y me sorprende mucho más, ¿no? Nos has anticipado. Exacto, Mado. Pero antes, si me permites, has dicho una palabra mágica. Y esos lugares de poder y mágicos que nuestros ancestros poseían prácticamente desde el comienzo de la humanidad, de este hombre sobre la faz de la tierra, ya tenían esa virtud, ese poder, ese afán de encontrarlos y buscarlos. Quizás con el paso del tiempo hayamos perdido ese sentido, esa virtud, Mado. Y es curioso, y es que lo has dicho y lo has clavado, y es que no puedo estar más de acuerdo contigo, cuando nos llamó la sorpresa de que en ermitas, en iglesias, en catedrales, siempre
están erigidas sobre estos lugares de poder que se tenían antaño. Algunas veces para adaptar esas creencias paganas a las religiones preponderantes que iban llegando con el paso de los tiempos. Pero otras, porque verdaderamente son mágicos. Y hay profesionales dentro del mundo de las energías telúricas, radiestesistas, que pueden detectar esto que te estoy comentando, lugares de poder, lugares mágicos, lugares que hoy en día nosotros, si no tenemos pues ese sentido un tanto aflorando en nuestra mente, en nuestro ser, somos incapaces, pero que quizás nuestros ancestros sí que lo eran y han dejado como reminiscencia para nosotros esos lugares que hoy tenemos como sacros. Es algo muy importante que has dicho así como muy a ligera, pero que me Ujú. parece muy importante, Mado, y me ha hecho mucha ilusión que me lo recuerdes porque en el libro también aludimos a eso. Qué Fíjate qué bonito. cosa más curiosa, Mado. Uno de mis últimos trabajos, y lo voy a poner como valor ejemplarizante porque vale perfectamente para lo que estamos comentando, es leyendas y enigmas de la provincia de Palencia, esa provincia que está en Castilla, aquí en el centro de la península ibérica de España, y que muchas veces yo siempre digo que es directamente proporcional la riqueza etnográfica, costumbrista y de todo este tipo de historias que estamos hablando, con el olvido, el menosprecio, la infravaloración incluso de estas tierras, ¿no? Que gracias a eso, aunque parezca todo hay que buscarle un sentido positivo, quedan ahí perennes estas historias que quizás en otros sitios hayan desaparecido. Pues bien, como pude comprobar, como te digo, en Palencia te lo pongo como valor ejemplarizante, pero podemos extrapolarlo a muchísimos lugares, ¿no? Antiquísimas ermitas, antiquísimas iglesias, todas ellas muy cercanas a manantiales, a fuentes, a surtidores, porque al final hay que dejarlo bien claro, Mado. La religión se basa en unos entes, en unas doctrinas muy elementales, que es los que proporcionan la vida. ¿Y quién va a proporcionar la vida? Por un lado, el agua y por otro lado, el sol. El agua, la virginidad, la fertilidad, el sol que nos da calor, que fertiliza ese agua. Por un lado, una entidad, vamos a decir, femenina, por otro lado, el dios sol masculino, ¿no? A partir de ahí, qué curioso, esos manantiales antiguamente estaban poblados de hadas, estaban poblados de anjanas, estaban poblados de espíritus que daban paz, que daban vida, que antiguos campesinos, antiguos recolectores, pues hallaban en ellos el germen de su vida, nunca mejor dicho, ¿no? Que proporcionaba cosechas, el calor, les aislaba del frío nocturno, habitaban los espíritus malignos, no nos estamos olvidados, ¿no? Entonces, todo relacionarlo, Mado, y al final llegamos a estas conclusiones que quizás nosotros de una manera un tanto hiperbólica, ¿no? A veces buscamos soluciones así un tanto científicas y tal, y la base, yo creo que en estos sentidos lo que vale, mano. Yo creo que tienes que estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? En estos aspectos. Hombre, que es que como antropóloga no puedo estar menos de acuerdo. O sea, más de Claro, acuerdo. claro. O sea, menos de acuerdo Sabiendo que eres una imposible. profesional. Claro, sabiendo que Por- eres una profesional, digo, bueno, pues nos viene claro, porque pues ahí están. Eso en antropología se conoce como encuentro con lo sagrado y está relacionado con los locus, así como lo llamaban Ujú. los romanos, esos lugares. Normalmente, como tú dices, en lugares con agua. De ahí vienen esas tradiciones que aún hay, existen, pues en España, Dios mío, y en Francia y en muchos lugares de Europa, ¿no? Y ahora lo que pasa es que la fuente es de San Benito o de San Ramón Sí, señor, y claro. vas y te curas y estas aguas son buenas para el riñón y las de la fuente de arriba son buenas para la piel y las no. Pero que de ahí viene realmente, ¿no? De esos lugares sagrados y el encuentro con lo sagrado. ¿En Garabandal nos encontramos algo así? ¿O el contexto es totalmente diferente? ¿O qué es lo que pasa ahí? Qué sorpresa te vas a llevar, Mado, cuando te cuente. Sabes, otra vez es que me haces preguntas que, vamos, podríamos estar haciendo programas y programas y Yo programas, ¿no? sé. Un último apunte a lo que acabas de decir. Las musas que habitaban esos manantiales dieron nombre a la palabra música, Qué bonito. porque antiguamente se creía que la música era el agua cantarín que caía de las cascadas o que atravesaba las rocas y los guijarros del río. Y de ahí viene musa, música. Qué cosa más bonita que sí, Nos lo mano, está ¿sabes? diciendo una persona que es músico, precisamente, porque tú eres Claro, es músico. que Qué la cabra bonito tira al esto. monte. Entonces, Mado, también haciéndote caso y vamos a hablar de Garabandal, como Ajá. si deseas, ¿cómo no?
Fíjate tú en Garabandal, antes de hablar de estas apariciones, Garabandal, ese entorno de Puente Lanza, en el corazón de Cantabria, esa región norteña de España, ya era un lugar mágico. Era un lugar donde se encuentran en sus aledaños ídolos pétreos que no se han encontrado en otro lugar. En sus iconografías, en los dinteles pétreos también de las puertas y de las ventanas del pueblo, que son piedras trasladadas de unos poblados mucho más antiguos y que se erigían un poquito más al norte, un poquito más alejado de lo que hoy es la aldea en sí, pues se encuentran estelas y se encuentran unas filigranas que no se encuentran en ningún lugar de Cantabria, entremezcladas, por supuesto, con las insignias de viejos canteros, etcétera, etcétera. Pero hay iconos, iconografías que no aparecen. Pero es que más allá de todo eso, Garabandal se asienta a las faldas de la Peña Sagra, una cordillera que se llama Peña Sagra, Mado. Con eso te lo digo todo. En él está el Cornón de Peñasagra y a sus estribaciones se encuentra el Pozón de Peñasagra. Ese pozón ya era conocido como un lugar mágico porque en las viejas crónicas de los romanos, que son los que han legado gráficamente, por escrito, todas las costumbres de los viejos cántabros, estamos hablando de hace más de 2000 años, decían que en ese pozón los cántabros, las tribus cántabras que se asentaban en aquellos territorios, tomaban los augurios. Y esos augurios fueron tomados en un principio porque cayeron en ese pozón unos eglures, unos hachas, dicen ellos, sagrados, que cayeron curiosamente del cielo y que a partir de ahí los cántabros tomaban sus augurios, sus determinaciones a la hora de entablar una lucha con las tribus vecinas o de recoger la cosecha simplemente, a raíz del movimiento de las aguas de ese pozo sagrado. Fíjate qué curioso, mucho antes, 2000 años antes de que Garabandal trascendiera a la opinión pública mundial. Pero es que en la Edad Media, y seguimos, suma y sigue, como dicen los legos, en la vertiente de esa peña sagra que por un lado se encuentra el pueblo de Garabandal, en la otra vertiente que da al valle de Liébana, un valle precioso de Cantabria y Cierto. un tanto aislado, en la Edad Media ocurrió una aparición también mariana, quizás menos conocida, pero que se llama la Virgen de la Luz. Imagínate, la Virgen de la Luz, porque al parecer una pastorcilla en esos años, hace 500, 600 años, se le apareció un ente lleno de luz que bajó del cielo y que a raíz de ahí se erigió, como no, una ermita y una deidad, la deidad de la Virgen de la Luz, que a la postre es la patrona de todo aquel territorio de la Líbana, amado. ¿Qué te parece? Me parece muy fuerte. O sea, que antes de que sucediera lo de Garabandal, para los que están aquí que no saben todavía lo que sucedió en Garabandal, aguarden que van ustedes a tirarse de los pelos. O sea, ya había habido una aparición ahí extraña. eh, Nos imaginamos, querido amigo, sumamente luminosa, porque para llamarla la Virgen de la Luz tuvo que ser algo que irradiaba, ¿no? Un fenómeno muy relacionado con la luz, junto a un lugar, a unas aguas, a unos lugares con unas energías, tú has mencionado antes energías telúricas, junto a unos pozos importantes que ya venían de una tradición de lugar sagrado en esa zona tan hermosa, ¿no? Pero qué fuerte, ¿no? Yo esto no lo sabía, lo de esta aparición anterior en la Edad Media de la Virgen de la Luz. Que bueno, que además luego uno piensa así, pues por los patrones de la patrona de la zona es la Virgen de la Luz, pero no sabía de dónde venía, a ver, este nombre, ni por qué había sido todo esto. Y no solo tú, sino que muchos paisanos míos que en un momento dado veneran esta Virgen como otras tantas, ¿no? Y desconocemos, pues por lo que te digo, ¿no? Lo básico, ¿no? De por qué. Nunca nos preguntamos por qué, lo damos todo como hecho, ¿no? Y detrás de estas historias bueno, se esconden leyendas deliciosas, Mado, Qué ¿sabes? fuerte. Y bueno, pues vamos a impacientar más a nuestros seguidores y, y te voy a decir, ¿no? Con todos estos preámbulos, ¿no? Y con todos estos Ajá. antecedentes, a principios de los años 60 del siglo pasado, concretamente en julio del 1961, a cuatro niñas del pueblo, Conchita, Mariloli, Jacinta y Maricruz, cuatro niñas normales y corrientes, en un pueblo, como te digo, remotísimo dentro de lo que cabe aquí en Cantabria, que sabes que es un lugar muy abrupto, lleno de montañas, valles,
Pues se encontraban plácidamente jugando, como era menester por aquellos años, en las cercanías del pueblo, en la entrada del pueblo, en una subida bastante pedregosa, llena de guijarros, que accede a un altozano denominado Los Pinos, ¿verdad? Que era primeramente un bosque de pinos, pero que hoy, a raíz de ciertos incendios, por desgracia, que tan de moda hoy en día, y, eh, y de ciertas tormentas, fue destruyéndose y apenas quedan 9 ejemplares de pino vivos, pero es un lugar precioso porque desde ese altozano pues se vislumbra prácticamente todo lo que es el Valle del Nansa. Es un lugar que si no fuera por las apariciones, la verdad es que la visita merece la pena, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues Y a Maro, pesar de las apariciones también. por supuesto, por eso te digo, sin saber, sin que supiéramos de ellas, solamente visitar el lugar, esa belleza Hermoso. paisajística merece la pena. Bien, pues se encontraban, ya te digo, en 1961, en ese verano, estas chicas tranquilamente. Y fíjate tú, esto también hay que dejarlo bien claro al principio, las connotaciones religiosas que había en esos momentos en el pueblo. En aquellos años en España, en un pueblo, mandaba el cura, el alcalde, el indiano y poco más. Y todo era religioso, todo era sagrado y había que tener, y ya, de hecho lo había, un respeto muy grande a las cosas de la iglesia. Fíjate hasta qué punto estas niñas que habían realizado una inocente pues travesura, que era robar unas manzanas de la huerta llamada del maestro. Y las pobres niñas estaban sentadas ahí en esa cuesta y hablando entre, jolín, qué malas somos. Fíjate si somos traviesas, que hemos hecho una travesura malísima. Mira que robar las manzanas a este pobre hombre y tal. Seguramente, seguramente nos va a castigar Dios. Y ellas, como era costumbre antiguamente, se estaban tirando piedras a su hombro izquierdo porque era sabido que en el izquierdo es donde habita el demonio y es donde nos malaconseja constantemente Uy. en contraprestación a el ángel bueno que está a nuestra derecha, ¿verdad? Bueno, el asunto fue que las niñas, para que nos hagamos una idea de las creencias religiosas tan arraigadas que poseían, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, de repente, en un día despejado, se escucha una fuerte detonación en el cielo. Ellas piensan que es una tormenta, naturalmente, claro. Y dice, hoy, vaya trueno que ha sonado. Qué extraño, porque no hay una nube en el cielo. Bueno, será cualquier otro fenómeno. Pero prácticamente es diciendo esto, se oye un fuerte, bueno, mejor dicho, se ve un fuerte fogonazo que es el que produce el primer trance en las niñas. A mí me gusta siempre llamarlos trancemado, porque hay muchas personas que lo llaman éxtasis. Y denominarlos éxtasis es ponernos ya en preliminares para enjuiciarlos como si fuera algo espiritual. ¿Me entiendes? Sí, sí. Trance es más aséptico. Ajá. Como no sabemos a día de hoy qué era lo que les ocurrió, pero claro, la niña entró en trance. Se quedó pues acerada, totalmente rígida, estaba totalmente ajena a los estímulos externos las, y de repente tiene la visión de un ser de pequeña estatura que da fuertes fogonazos rodeados de luz y que a su vez lleva en sus manos pues un objeto que daba una luz intensísima. Esta visión primera va a durar unos segundos. En el momento que desaparece esa figura parecida, las niñas vuelven en sí. Vuelven en sí muy excitadas, muy nerviosas, llenas de miedo, de pavor, y corren de esta manera hacia el pueblo, presas, pues eso, como te digo, ¿no? Del terror. Y en esa huida hacia no saben dónde, entran en la escuela y se encuentran a su profesora, doña Serafina Gómez. Claro, esta señora, al ver a las niñas en ese estado, piensa que ha ocurrido una desgracia. ¿Qué os ha pasado? ¿Qué os ha pasado, pequeñas? Dice, es que hemos visto un ángel. Tenía que ser un ángel. Era pequeño, precioso. Daba luces por todos lados. Y llevaba algo en las manos que daba fuertes fogonazos también. Claro, la maestra se queda anonadada. Imagínate, Amado, con estos disparates Joder. que vienen contando estas cuatro pupilas suyas, unas chicas honestas, unas chicas formales, no le cabía en la cabeza lo que venían contando. Pero algo verdaderamente extraño les acababa de ocurrir porque el estado que presentaban era tremendo. Doña Serafina les dice, mira, no sé a lo que os referís, pero por favor, iros a la iglesia que está don Valentín Marichalar, el párroco, y comentárselo, porque quizás él os pueda explicar mejor esto. Las niñas obedecen, llorando todavía, todavía temblando de miedo, y llegan a la iglesia y encuentran a don Valentín y efectivamente le comentan lo mismo, y don Valentín pues le sobrepasa también aquello que les cuenta. Y claro,
para darles una explicación, en cierta manera, que les satisfaga, que las calme sobre todo, él dice, ¿cómo era? Era pequeñito, era como un ángel. Pues seguramente era un ángel pequeño, no os preocupéis, porque no hacen mal a nadie. ¿Y qué llevaba en las manos, me decís? Algo que daba fuertes fogonazos, algo que resplandecía. ¡Ay! Si resplandecía, podría ser una espada. Y si es una espada, sería el arcángel San Miguel. ¿Habéis visto el arcángel San Miguel? Y de ahí parte todo, Mado. Y pese a quien pese, esto es lo que reza en las viejas, en las genuinas crónicas de Garabandal, y a partir de ahí se iba a desatar, pues bueno, una locura que era mejor o más traída por las personas enfervorizadas y totalmente sugestionadas que venían a reafirmar su fe, totalmente legítimo, pero que muchas veces lo que hacían era contaminar, ¿verdad? Esas versiones primarias que dieron las niñas y los primeros testigos, Mado. Vamos, porque ellas inicialmente en ningún momento dijeron hemos visto a la Virgen. Esto ha pasado muchas veces en los casos de damas blancas, pues también, ¿no? Pues por ejemplo, Antoñita Beteta Tamayo, yo cuando la entrevisté, pues dijo, pues a mí me cuidaba una señora blanca, de vestida de blanco, con, ¿no? Y fue a la Virgen, ¿no? Pero eso lo dijeron los adultos, ¿no? Y Exactamente. unas figuras angelicales, pues con unas niñas de estas edades, en una España tardofranquista, años 70 en un pueblo remoto, pues profundamente católico, como era entonces aquella España, pues lo normal es que las definieran como tú has dicho, ¿no? Unas figuras ¿no? Como unos ángeles, como unos, ¿no? Eh, claro, Muy aquí. importante lo que has dicho, Amado, muy importante, porque, ¿sabes? Yo catalogo al fenómeno de las damas blancas o las damas protectoras como los huérfanos o las huérfanas, me refiero a estos casos, los casos huérfanos de una aparición mariana, porque si en su momento se hubieran catalogado descaradamente como la presencia de ese ente protector relacionado directamente con una presencia pues personalizada o personificada en un personaje relacionado con la religión judio-cristiana, que es la que nos toca aquí, pues estaríamos hablando de muchísimas más apariciones de este tipo, porque la verdad es que además justamente ahora estamos realizando un trabajo acerca de las damas protectoras y no te imaginas la riqueza y la cantidad de casos que hay a lo largo de la historia solamente en nuestro país. Es increíble, ¿no? Y como yo te digo, son huérfanos porque se han quedado entre dos tierras, ¿no? No es... Ni Sí, ovni, pues, ni apariciones marianas, ni exacto, tercer ¿no? hombre, porque tampoco eran los montañistas, ¿no? Se han quedado así como Exacto. damas blancas, así como un Sí, sí. término así como muy amable, pero que, pues, si empezamos a unir. Claro, lo de la Gravandal pasa que estas niñas, ya nos has dicho cómo explota la cosa. Esta es la premisa de Ujú. la historia de esta película, casi podemos llamarla, porque esto se puede hacer una película, de lo que pasó en Gravandal. Y a partir de ese momento, esto no sé si se nos va de las manos, si se les va de las manos, a quién se les va de las manos o qué es lo que pasa, pero estas niñas empiezan a hablar. En esa cuesta que tú has mencionado, en una zona del pueblo muy concreta, una cuesta, vamos, una cuesta, una pendiente más o menos elevada, no sé ahora mismo cuántos grados, y empiezan a caminar de una forma muy llamativa, muy inquietante. Si podemos proyectar aquí las imágenes, las vamos a proyectar con la cabeza hacia atrás, totalmente, caminando de espaldas, muy deprisa y con la cabeza hacia atrás. Aquí ha habido mucho debate a posteriori también con las décadas, que también vamos a entrar en esto, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto? O sea, ¿qué les pasa a estas niñas a partir de este suceso? Que ellas van al cura, le cuentan esto al cura, el cura dice, pues esto es el arcángel San Miguel, esto es... pero ¿qué pasa a partir de ese momento? ¿Y cómo es que nos llegamos a encontrar con esas imágenes tan inquietantes de estas niñas caminando hacia atrás como autómatas, como poseídas? ¿Cuándo pasa esto? Claro, ¿Qué es lo que pasa aquí? claro, es el hecho más vistoso de las apariciones de Garabandal son las marchas estáticas y los trances, como te digo, ¿verdad? Claro, cuando hay personas que la verdad es que me parecen recalcitrantes en el sentido de decir, por favor, las apariciones en general son todas falsas y la de Garabandal es toda una mentira porque las niñas así lo reconocieron y tal, Ujú, yo le preguntaría a estas personas, ¿no? ¿Pero qué es ujú, mentira? ujú, ¿Qué es mentira? ¿Que allí se apareció la Virgen María? ujú, Pues puede ser, ujú, siempre respetando a las personas que lo tienen por bien. Puede ser, pero ¿qué es mentira? Que las niñas entraban en un trance totalmente ajenas a los estímulos externos, es incapaz de disimularlas.
sea, subir por aquella cuesta que tú llamas y que se denomina la Calleja, subir por aquella cuesta, que es verdaderamente un torrente vacío, es un torrente seco, porque unos guijarros que es muy difícil hoy andar, una persona robusta, forzuda, hoy en día por allí, hábil, es difícil andar, subir y bajar por miedo a una caída. Y estas niñas, como bien dices, entraban en trance, se quedaba la cara cerrada, se quedaban mirando con los ojos totalmente abiertos, las pupilas dilatadas a un lugar indeterminado del cielo, la cabeza hacia atrás, la nuca sobre la espalda, y subían y bajaban a toda velocidad por esos lugares y por otros lugares del pueblo. Eh, Parecía, por ejemplo, que se iban a chocar contra una pared y cuando llegaban, dicen, bueno, se va a hacer una herida tremenda o se va a matar. Daban vuelta sin que nadie las dirigiera y sin ver la pared. Era algo increíble. Claro, el que dice eso no ha estudiado este asunto, ni lo ha oído, ni ha visto. Es que hoy en día se pueden ver vídeos Sí, sí, en sí, 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 es que internet, está se todo pueden ver grabado. vídeos. Entonces, hay miles de personas que atestiguan además aquello. Es que no estamos hablando de un amigo que me dijo un amigo que dijo un amigo. No, no, eso es el enigma Garabandal. Como yo siempre digo que Garabandal junto a las caras de Delmer son los enigmas. Yo no quiero decir que sean sobrenaturales, paranormales ni nada. Enigmas que a día de hoy no se han descubierto. O sea, la verdad, no ha habido un desenlace final. Entonces, son los enigmas más como inquietantes que pueda haber hoy en día, ¿sabes? Entonces, claro, cuando estas personas dicen que todo es incierto, que las niñas negaron, claro, pero no lo saque usted de contexto, las Claro, niñas lo negaron muchas veces porque había cierto chantaje de las personas que llegaban enfervorecidas y totalmente sugestionadas, que tenían casi mucha más culpa de lo que estaba ocurriendo en Garabandal, de manera de defenestrar aquello que las propias niñas, que eran unas inocentes, totalmente de acuerdo. que no se aprovecharon jamás de aquel protagonismo suyo, ni ellos ni los familiares, ni Ujú, si me apuras, los habitantes del pueblo de aquella época, que si hubieran querido hubieran sido hoy multimillonarios, claro, Mado. claro. Y todas estas personas que argumentan lo contrario, yo simplemente les pediría que se informara de lo que ocurrió allí. Porque yo considero tres garabandales, Mado, así a bote pronto y a bola pluma. Mira, estaría por un lado el primer garabandal, que yo le denomino el garabandal objetivo. Lo que ocurrió allí en un primer momento, durante 4 años, a las 4 niñas, esos trances increíbles, y que a día de hoy nadie los ha podido resolver ni explicar, a pesar de que la medicina, yo tuve la oportunidad de hablar con don José Luis Gullón, que fue el médico de cabecera de las niñas y el primer médico que accedió a Garabandal y las pudo examinar in situ. Un caballero de los pies a la cabeza, un señor exquisito, un sabio. Yo cada vez que iba a su casa, a su consulta, disfrutaba porque salía de allí aprendiendo de estar delante de un erudito. Y aparte de eso, era una persona que yo muchas veces le decía a don José Luis, pero ¿cómo usted no lo han preguntado primero con esta riqueza que usted tiene, testimonial? Todos esos apuntes, a mí me enseñaba apuntes tomados a pie de campo. Y curiosamente, él decía, es que a mí nadie me ha preguntado porque quizás mi Qué opinión, fuerte. No claro, es que interesaba. quizás mi opinión no interesaba, era un Claro. inconveniente, sobraba. Dice, claro, yo era muy joven en aquella época, pero claro, yo llegaba allí y veía a las niñas en trance y me decían, es que están viendo a la Virgen. Y yo, claro, como buen galeno, buen científico, por favor, estas niñas están en un estado catatónico, total. Yo, claro, era muy joven, no tenía experiencia. Pero claro, yo a lo largo de mi vida he estado en Mesoamérica, he estado en África, he estado en Asia y he estado con tribus que entraban en estos mismos trances. Pero ahí sabíamos el motivo. Tomaban un tipo de alucinógeno, de droga, entraban en unos rituales de bailes que entraban en ese estado, claro, pero en Garabandal no. 4 niñas. Yo decía, veía a las niñas, por ejemplo, cuando granizaba, con la cabeza totalmente en la espalda, los ojos dilatados, cómo le golpeaban los granitos en los ojos y ni se inmutaban. Qué fuerte. Cómo se tiraban, claro, cómo se tiraban Mado encima. De repente iban bajando aquella cuesta, como dice la calleja, que es prácticamente un precipicio, bajaban de espaldas a toda velocidad corriendo y de repente se tiraban encima de los guijarros y se oía el crujido del menisco de la rodilla y no sufrían ningún tipo de lesión. Algo increíble que si no fuera por estos vídeos que, gracias a Dios, existen, es que, como te digo, sería increíble para las personas que no estuvieron allí. Y miles de testimonios. Entonces, el doctor Gullón, claro, como buen ganeno, ella decía que ellas sufrían esa, vamos a decir, esa catarsis, ese trance, pero que estaban sugestionadas
por las personas enfervorecidas que llegaban allí y en un momento dado podían tener pues tintes de histerismo. Claro, el bueno del doctor Gullón intentaba explicar como mejor podía, pero quedan muchos cabos sueltos. ¿Por qué, doctor, solamente a esas 4? ¿Por qué duró 4 años? Cuatro ¿Por qué años. en esos trances ellas decían que venía gente del cielo a visitarlas? Y si queremos aquí aunar un poquito el fenómeno ovni, Mado, con Garabandal, por poner un valor ejemplarizante, en uno de aquellos pasajes para que veas hasta qué punto, y lo contamos en el libro El Enigma Garabandal, también de editorial Almuzara, por cierto, en uno de aquellos trances, las niñas se les escuchaba hablar con esos personajes tildados como la Virgen o como el Arcángel San Miguel, ¿no? Y en uno de aquellos, después del trance, las niñas bajan a la sacristía de la iglesia a entrevistarse, como hacían siempre, con don Valentín Marichalar para que don Valentín pudiera, pues, de alguna manera traducir todas aquellas casi absurdeces que decían para trasladárselas a la gente que llegaba al pueblo. Y en una de aquellas les dice, don Valentín, nos ha pasado algo extraño porque durante esa visión en el campo visual en el que se nos aparece la tenida por la Virgen María, atrás en el cielo hay una suerte de círculo luminoso, de círculo de luz que aparece y desaparece, se mete detrás de las nubes y está todo el día moviéndose de un lado a otro de ese campo de visión. Fíjate, Mado, qué increíble y qué cosa más absurda. Porque si yo, a la hora de mentirte, te puedo mentir con cosas pues más baladíes, pero es que hay que tener imaginación. Claro, Si eres mentiroso, tienes que tener una imaginación, vales para escritor. claro. ¿Verdad? Entonces, claro, don Valentín, otra barbaridad más. No sabía ya qué atenerse. Y dice, mira, niñas, yo ya no sé dónde me voy a meter, ya no sé lo que voy a explicar, porque cada día me contáis algo más increíble, más extraño. Entonces ellas, dice, mira, lo que podemos hacer es que la próxima vez que ocurra esto, le preguntáis a nuestra madre que qué es aquello que aparece en el cielo tras de ella. Y efectivamente, Amado, en un momento dado que tuvieron el siguiente trance, a las niñas se les oye preguntar a esa supuesta aparición, madre, ¿qué es eso que aparece detrás de usted cuando en ocasiones nos viene a visitar? Claro, no se oye la respuesta en esos momentos. Se les pasa el trance, las niñas bajan de nuevo a la sacristía, a la iglesia, donde esperaba el cura don Valentín Marichalar. Ya os he escuchado preguntar a nuestra madre qué era aquello. ¿Qué os ha respondido? Dice, padre, una cosa extrañísima. Nos ha dicho que en eso he venido yo. ¿Qué te parece, Mado? ¿Tú te crees que 4 chicas que no habían visto el tren, que no habían visto el mar, imagínate un avión, iban a inventarse esa respuesta tan disparatada? Qué fuerte. En eso he venido yo. Claro, si tomamos esa premisa, decimos, ¿cómo que en eso has venido tú? Si eres un ser tan espiritual, te hace falta algo para Un desplazarte. transporte. Claro, y si te desplazas, es que vienes de un punto a otro. Claro, podemos sacar Y si solo lo ves tú, muchísimas, es que es un muchísimas. transporte dimensional. Claro, pero es que podemos sacar muchísimas derivadas de esa Interdimensional. frase en apariencia tan inocente, pero a su vez yo creo que tan sincera, porque es imposible que una persona se invente tan absurdez para responder a esta cuestión, ¿verdad, Amado? Absolutamente fascinante. Y además, Fran, para más Inri, aquí en este caso, que duró 4 años, que saltó a la prensa internacional, que bueno, que la gente acudía ahí, pues como acudía a otros lugares en donde se habían producido este tipo de fenómenos, con ese fervor de pedirle a la Virgen un milagro, muchas cosas, ¿no? Esto lo hemos visto en muchas cosas, que la gente se apelotona, o sea, eso es una cosa que convoca, ¿no? Porque el tema de la fe y los sistemas de creencias pues llegan a ser muy poderosos y, pues pueden llegar a abrumar, ¿no? Y abrumar a esas niñas también que están viviendo eso en ese momento. Estamos ante un caso que, pues como ese médico, con el doctor Bullón, tú has mencionado, pues esas niñas están en un estado alterado de conciencia, una especie de trance que él pues ha observado en otros lugares, en otros sistemas de creencias, en los que uno de forma extática entra en ese éxtasis o en ese estado místico, pues ya sea por danzas tribales, por ascetismo, por una serie de cosas, no solamente por consumo de sustancias, pero ellas de forma espontánea, y las 4 al mismo tiempo lo tienen. De verdad, esas imágenes son sumamente inquietantes y conmovedoras,
porque están ahí, o sea, cómo caminan, cómo están una persona en un estado normal no es capaz de hacer eso. Y menos de forma tan sincronizada, además, que es es que las imágenes son muy llamativas. Pero estamos aquí que dicen, las niñas lo negaron. Bueno, también habría que mencionar aquí, Frank, me gustaría que nos contaras ese momento en el que el arzobispado las obliga a renegar, ¿vale? Ujú. Como tantos episodios de la historia, yo qué sé, tenemos Juana de Arco que en un momento, pues sí, fue una santa, luego resulta que la quemaron en la guerra, luego resulta que es una santa otra vez, ¿no? Ese papel de la iglesia en el que estos fenómenos los vive con cierta como, sí son una aparición en Mariana, pero no son aparición en Mariana, pero esto del diablo, pero esto que es, las hacen renegar de eso, ¿no? Decir que están viendo a a la Virgen, es como que se les va de las manos, llega un momento en el que dicen, yo no quiero saber nada de esto. Claro que me imagino que también con el estigma para esas niñas que no me extrañan, ni que se fueran del pueblo la mayoría, bueno, también hay éxodo rural, ¿no? Pero, y ni que dijeran, eso todo es mentira, yo no quiero saber nada de eso, es como que déjame en paz, ¿no? Porque si tú ahora vas al pueblo y quieres hablar con una de ellas, pues también te va a decir, lo siento, pero no, ¿vale? Probablemente la respuesta que te van a dar, ¿no? Entonces, bueno, sí, pues se puede negar muy fácilmente, ¿era la Virgen? Pues no, no era la Virgen, ¿vale? Pero sucedió eso, pues leche, si está grabado, ¿qué vas a decir? Me lo inventé y me ponía a caminar. Practicábamos detrás de la iglesia por las tardes para caminar para atrás así. Es una cosa que nos inventamos para llamar la atención. ¿Han dicho eso alguna vez? Claro, es que has dado también otra vez en el quid de la cuestión, Mado. Vamos a ver. Eh, existen las negaciones. De hecho, ellas lo han comentado. Es que llegaba la gente y les decía, por un lado, ay, estamos ya aburriéndonos de estos trances. Fíjate tú, Mado, como si fuera poco. Qué fuerte, Estamos como si fuera un aburriéndonos. espectáculo, ¿no? Es Dame que otro acto que era un diferente. llegó un momento que tenía más culpa, como te decía antes, la gente que venía enfervorizadas de aquello que se estaba convirtiendo en un show, que, 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 que- que los hechos en realidad, que bastante eran. Entonces, claro, las pobres niñas, que al fin y al cabo estamos hablando de niñas, que no se lo olvide a nadie, niñas inocentes, niñas frágiles, ¿vale? Que uno de los mayores milagros de Garabandal es que estas cuatro niñas no sufrían a lo largo de su vida, hoy mujeres, bueno, Mariloli ha muerto desgraciadamente, pero bueno, que no hayan sufrido a lo largo de su vida una tara mental debido a la presión a la que fueron ejercidas Estrés sobre ellas. postraumático, sí. Claro, es que eso es uno de los mayores milagros de Sí. Garabandal, para empezar. Pero ellas decían las negaciones. Ellas decían que tenían miedo que la gente no volviera a Garabandal. Y muchas veces, por ejemplo, se me ocurre así a bote pronto, pero hay cientos, de que decía Conchita una vez, estaba don José Ramón García de la Riva, que era un sacerdote que llegó allí de manera escéptica, esperando descubrir aquel entuerto y se quedó pues prácticamente enamorado de todo Garabandal y todo lo que ahí ocurría, porque claro, para su propia fe, como buen párroco, aquello era un enriquecimiento de su fe tremendo porque él estaba convencido de que aquello era real, estuvo conviviendo con una familia, con la familia de una de las niñas y en cierto momento vio estas negaciones y vio esas mentirijillas que hacían, pero por temor a que la gente se fuera del pueblo o las tildara incluso de mentirosas. Porque un día Conchita, por ejemplo, viendo que había pasado varios días y no sufría un trance, decidió hacerlo por su cuenta. Porque claro, la gente estaba un tanto decepcionada con ella, la pobre. Y agarró una noche un crucifijo, la enterró en las afueras del pueblo, en un campo, y al día siguiente fingió un trance, haciendo que toda aquella muchedumbre la siguiera, hasta que el Prado hizo una cruz en el suelo, señaló y sacó la cruz que había enterrado la víspera de manera, pues un tanto a escondidas, ¿no? A cencerros apagados, como se dice aquí. ¿Qué ocurrió? Que la gente se quedó anonadada pensando que era un trance verdadero y que había sido prácticamente un milagro aquello, ¿no? Pero don José Ramón García de la Riva, el cura, que la había seguido en todo momento a ver cómo reaccionaba la niña, incluso haciendo casi un trabajo psicológico en sus memorias, así lo reconoce, la había descubierto. Y para no descubrirla delante de toda la gente, porque vamos, es que seguramente los hubieran lapidado, yo qué sé, porque la gente se... Bueno, la cogía, la llevaba del brazo a su casa, intentando protegerla de aquella muchedumbre, como te digo, y le decía, ay, picarona, que hoy has mentido, que te he visto lo que hacías anoche. Ay, padre, padre, perdóneme usted, pero que es que estaba tan disgustada porque esta gente me decía
que si no ocurría algo más espectacular que los trances, no iban a volver. Y yo me sentiría tan triste. Y Ya, en un ya primer tenían esa momento, presión, ya tenían esa presión. claro, claro, y nadie niega eso, porque hay gente que dice, no, por si es que ellas mismas lo habían confesado, que hacían. Claro que hay pasajes, pero es que Garabandal es tan rico que no puedes sacar una cosa de contexto. Claro que ellas mismas negaron ante las autoridades religiosas, como tú antes decías, que era todo una farsa, una mentira, una broma que se les había escapado de las manos. Cuando le ponían una hoja delante de ellas, diciendo que si no lo firmaban iban a ser excomulgadas, tanto ellas como el resto de la familia. Aquello, eso de la excomulgación en aquella época era Era muy grave. un, es- un escándalo, Eh. era una deshonra total. Mira, por ejemplo, hay un pasaje, y aunque nos pueda resultar hoy muy duro, pero era así, y de hecho se recoge en los viejos escritos sobre Garabandal en los primeros momentos, los escritos acerca de la historia de ese caso. La madre de Maricruz la llegaba a agredir, la llegaba a dar patadas diciendo que no volviera a entrar en trance y que negara todo a ello porque íbamos a ser la risión de todo el pueblo y de toda la provincia y nos iban a echar de la iglesia. La pobre mujer, a la pobre niña la pegaba. ¿Sabes? Pero claro, volvemos a lo mismo. Hay que sacarlo, no lo saquemos de contexto. Estamos viendo pues una sociedad que se veían las cosas de otra manera, ¿verdad? Pero como antes te decía, como antes te decía, esos tres garabandales a que yo denominaba el objetivo, el religioso, que era la interpretación que se hicieron de estos hechos, ¿no? Que más ha trascendido a la opinión pública, ¿no? Una explicación religiosa. También hay que añadirle el tercero, que es el garabandal lucrativo. Y es como ocurre, se pueden extrapolar a otras apariciones marianas, Mado, como terceras personas que no tienen en un principio en absoluto nada que ver con estas apariciones, intentan sacar rédito, y nunca mejor dicho, abusando de la buena fe de las personas que llegan de forma devota y que están rayando incluso pues con el delito. Mado. Pues una triste realidad bastante frecuente en este tipo de casos, la que nos acabas de mencionar, más triste todavía cuando hay menores de por medio. Como tú dices, el Uh -huh. milagro es que estas niñas, pues con ese estigma, esa presión de, no, es que venga, entra en trance ya, es que yo ya me aburro aquí, ¿no? Es que pase algo nuevo, ¿no? Como que verlas ya caminar para atrás de esa manera ya no me divierte, ¿no? Pues ellas también con esa responsabilidad de sentir todo el mundo con los ojos puestos en ella, la Virgen, la fe. Yo puedo entender esa responsabilidad, ¿eh? De niña. Es una carga demasiado pesada sobre tus hombros, ¿no? De no defraudar a la gente, Claro, ¿no? Mado, mira, Mado, perdóname un segundo. La estupidez humana bueno, el universo no sé si tendrá infinito, pero la estupidez humana yo entiendo que no tiene infinito. Fíjate hasta qué punto las personas que llegaban allí, qué disparates hacían. En las primeras épocas de las apariciones, Conchita lucía unas coletas muy, muy largas y a alguien se le ocurrió decir que Conchita era la que preparaba todo y la que influía en sus amigas, ¿verdad? Y que aquello más que una aparición mariana eran señales del demonio y que Conchita recibía las señales del maligno a través de las coletas que hacían de antenas y que era preciso cortárselas. Y a la pobre niña se las cortaron. No, no. Como te lo estoy contando, Amado, Qué fíjate hasta donde fuerte. llega la estupidez humana. Pero no más allá, te cuento. Y esto por boca de un testigo de excepción que estaba presente, y es el bueno del mencionado médico, don José Luis Bullón. Me decía don José Luis que algún tarado en cierto momento decía que las niñas levitaban. Dice, es totalmente falso, es totalmente falso. Y en un momento dado que la niña estaba en trance, que estaba yo allí presente, estaba recorriendo las calles, la gente se abría en las callejas para que pasara la niña en trance, como la disposición que hemos antes descrito, la cabeza totalmente hacia atrás, etcétera, etcétera, en una marcha estática muy veloz. Y alguien, como te digo, algún tarado le dio por decir entre la multitud que le abrieran paso hacia el coro de la iglesia, porque tenía entendido que Conchita iba a levitar, se iba a tirar del coro hacia la iglesia, iba a levitar y que no iba a haber ningún problema. Dice el doctor Gullón que al escuchar ese disparate, acudió raudo hasta el coro y tuvo la suerte de llegar a tiempo porque la gente prácticamente empujaba a la pobre niña a que se arrojara por el coro porque, claro, iba a levitar. Y Oh, si que no no la llegase mataron de milagro. Claro, sí, dice, el doctor, tengo grabado y en el libro los ponemos ampliamente en el Enigma Garabandal, este episodio,
Y dice, si no llego a estar allí con un amigo mío, hicimos frente a esa muchedumbre enfervorecida que casi nos agreden a nosotros por evitar que la niña, Madre vamos, es que se mía, mata. Pues, madre mía. pues estas cosas pasaban en Garabandal, Almagro, pese a quien pese. Y yo desafío a quien sea que me hable de lo contrario o que me diga que todo esto es incierto. Qué fuerte. Mira, me estás dejando. Hay mucha amiga aquí en este caso, más allá de lo que sale a la superficie, ¿no? Como que, pues sí, nos quedamos a veces con la superficie, tanto para bien como para mal, tanto para un lado como para el otro. Y pues los casos son más complejos. Normalmente no son ni blancos ni negros. Hay una complejidad aquí que nos permite, pues eso, hacernos preguntas. Muchas preguntas. Y antes de pasar a esas preguntas y a esas conclusiones sobre el caso Garabandal, porque luego querré que hagamos como una puesta en común de tus conclusiones sobre otros casos. Me gustaría que pasáramos a analizar otros casos. He abusado un poquito de ti con este porque sé bueno, bueno, que tienes un dossier entero, un libro entero también en Almuzara sobre el expediente Garabandal. Pero tú te has recorrido, como hemos dicho, gran parte del planeta. Luego vamos a ir a estas conclusiones de Garabandal y de todos en general. Tampoco Eh, exageres, Mado, gran parte del planeta no he recorrido, pero bueno, bueno, pero muchos lugares, más que sí, muchos que escriben desde el sillón de su casa, sí que a eso voy. exactamente, tú eres un investigador de campo, tú vas a los lugares, tú te mojas y no solamente te documentas históricamente y haces tu labor de investigación documental, bibliográfica y de hemeroteca y de escarbar en los archivos de la historia, sino que también vas a los lugares porque ahí pues uno capta ciertas cosas y habla con ciertas personas, como el doctor Gullón, ¿vale? No, vamos, que tienen un valor incalculable, ¿no? Y pasamos de Garabandal, que es como una de las cosas que uno más le dejan a uno como preguntándose todo el rato, por higiene mental voy a dejar de preguntarme, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Esto, ¿qué es? ¿Qué pasó realmente aquí? Eh, y bueno, rastreas otros casos que están en la segunda parte de tu libro y analizas otros casos. ¿Cuál? No sé, me da igual por cuál empecemos. Luego sí que me gustaría hacer aquí como una especie de abrir el abanico, ¿no? De elegir algunos y Ujú. comentarlos. Muy bien, Mado, pues ¿sabes lo que te puedo decir? Que lo que más me ha llamado la atención ya de los diversos casos que tocamos en este libro y en otros trabajos es a veces, y siempre que lo comento además, que hasta el absurdo tiene sus coincidencias o sus casualidades. A mí me gusta más hablar de coincidencias que de casualidades, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo para que quizás, bueno, pues los seguidores que en un momento dado no sepan de esta temática o en abundancia de ello, se puede llevar una sorpresa tremenda, varias sorpresas tremendas, ¿no? Te voy a poner así a bote pronto, así que me surgen. Mira, hay un pasaje, vamos a comparar, por ejemplo, ahora mismo un episodio muy concreto entre Garabandal y Fátima. Ujú, Mira, en Garabandal, yo tengo cientos y cientos de testimonios de vivencias de en qué consistía un trance, ¿no? En trance determinado. Fíjate, hay un trance que es espeluznante, un trance que me contó doña Maximina, que era la tía madrina de Conchita, la principal vidente, ¿no? En el pueblo. Una señora deliciosa, una señora que la historia viva de Garabandal, una señora que aún vive y que la verdad es que yo cada vez que estoy en su casa es una delicia. Bien, esta señora tan entrañable, como ella me decía, jamás hablará que las niñas estaban viendo a la Virgen o al Arcángel San Miguel o en ningún otro personaje. Y ella me hacía un razonamiento aplastante. ¿Y por qué usted nunca dice cuando hablan de esto, pues vio a las niñas hacer esto, lo otro y tal, pero nunca hablan de... Porque la niña cuando estaba viendo a la Virgen, dice, pues simplemente porque nosotros no veíamos a la Virgen. Fíjate tú, otras personas de nosotros que intentáramos vender aquello, porque las niñas cuando hablaban con la Virgen, uy, perdona. Las niñas dicen que hablaban con la Virgen, yo no lo vi. claro. Pues estas personas, tan rústicas para algunos y tan iletradas, que ya me gustaría a mí saber lo que saben ellos de dormido, ¿sabes? Mm, Pues hacen ese hincapié y es claro, es una lección sobre todo de objetividad, ¿verdad? Bueno, pues me decía que en un trance, vamos a ir al grano, ujú. un trance era tremendo. Claro, trances que empezaban a cualquier hora del día o de la noche, Amado. Ese trance dice que llega a las 3 de la mañana. La niña en trance, con la guisa que nosotros habíamos hablado, la cabeza totalmente hacia atrás, ajena. Invierno en Garabandal, medio metro de nieve, una tormenta tremenda, fillisca.
granizada, nevada, bueno, dantesco todo. Y la niña con un camisón ligero, corto, sin mangas, recorriendo las calles abriéndose paso entre la nieve. Y la gente iba llamando a las puertas y la gente acudía detrás de ella. 3 de la mañana sin ningún tipo de luz, algún candil de mala muerte. La gente agarraba un saco, agarraba una manta, agarraba un abrigo y siempre decía Maximina, ¡ay, un abrigo! ¿Quién le tendría un abrigo en aquellos años? ¿Quién le tuviera casi hoy en día? No, no había, éramos todos muy pobres, lo que fuera, una manta, cualquier cosa, ateridos de frío. Y la niña sube a los pinos, baja a los pinos de espaldas, de rodillas, de todo. Camina por el pueblo, 1 hora, 2 horas, aquella tormenta, truenos, con el miedo que me daban a mí los truenos, decía la buena de Maximina. Y de repente se acerca al cementerio. En el cementerio mete la mano por la reja de la verja y parece que con un crucifijo que llevaba, daba a besar a personas invisibles para todo el mundo. Daba de besar. De repente parece que termina. Se da la vuelta y parece que se le va a pasar el trance. Pero vuelve otra vez a la verja como si hubiera allí alguna persona que se hubiera quedado atrasada o lo que sea, y allí le da otra vez de besar y se le acaba el trance. Se dan cuenta, todo el mundo estaba calado hasta los huesos, Mado. Y se dan cuenta, alguien que está cercano ya a la niña, cómo la niña, con ese simple camisón finísimo, sin ningún tipo de indumentaria que la aislara de la intemperie, se encuentra totalmente seco. Y se fija que cuando cae un copo de nieve, un granizo, antes de contactar con el cuerpo, con el cuerpecito de la niña, se deshace, como si estuviera la niña impregnada de una radiación que hacía que todo ese material se deshiciera antes de llegar y se mostraba totalmente seca, porque al día siguiente medio pueblo con pulmonía. Y llega Conchita a la cocina de doña Maximina, como me lo estaba contando doña Maximina en esa misma cocina, amado. Y me decía, y yo a mi sobrina, pero Conchita, pero qué noche nos hacías pasar, nos hiciste pasar, todo el mundo está constipado, y tú tan normal. Y dice, ah, sí, tita, pues yo no me acuerdo de nada. No se acordaban de nada, amado. ¿Cómo es posible que eso lo pudieran, pues, de alguna manera mentir? No es posible. Son cosas que se van mucho más allá de su mano. Y si nos hacemos caso de este detalle que parece tonto, ¿no? Parece increíble o parece extraordinario, ¿cómo no? No es que lo parezca, es que lo es. Vamos ahora a Fátima. Si tú conoces un poquito la problemática de Fátima Amado, Fátima, eh, estamos viajando a Portugal ahora. a Nos Portugal, llevas exactamente en la mochila a Portugal. eso es, pero no os olvidéis lo que acabamos de contar, ¿vale? Ajá. Vale, vamos a principios del siglo 1900, la primera década del Ujú. siglo XX, cuando ocurren las apariciones de Fátima. Y hay un episodio extraordinario también, que es aquella danza del sol. ¿Recuerdas, Mado, la danza del sol? Que al parecer, cuando estaban todos los peregrinos allí durante una de aquellas aglomeraciones que pasaban en Cova de Iria, cerca de Cova de Iria, pues ocurre un episodio que fue bautizado como la danza del sol. ¿Y por qué se bautiza así, Mado? Fíjate qué cosa más curiosa y qué analogías con lo que te acabo de contar de Garabandal. Quizás Ujú. sean las mismas entidades que los oyentes, que los seguidores saquen sus conclusiones. Fíjate, resulta que en aquella aglomeración de personas, en un día gris, que llovía, que una lluvia ligera, todo el mundo estaba calado también hasta los huesos, por esa pertinaz lluvia, ¿verdad? Bueno, pues en un momento dado, estamos hablando de miles de testigos, autoridades religiosas, autoridades militares, guardias de todo tipo, connotaciones sociales y profesionales. Bien, dicen que se descuelga el sol del firmamento. El sol que estaba entre las nubes dice que bajó una esfera luminosa ardiente y que hizo varias pasadas sobre la multitud que ahí se encontraba. Hasta tal punto que se distorsionaban los colores. Fíjate tú, Mado, qué sería aquel objeto, porque claro, el sol estaba en el cielo, a pesar de Obviamente. que lo tomaron como el sol estaba en el cielo. ¿Qué bajó de entre las nubes? ¿Qué sobrevoló sobre aquella multitud que fue vista por todos ellos, por supuesto? ¿Qué luminiscencia tan extraña saldría de ese objeto que dice que muchas veces las caras se desfiguraban y que salían colores inusitados?
Pero lo más curioso es que cuando acabó el fenómeno, todos se miraron sonriendo porque veían que de forma instantánea se habían secado por esa radiación que emanaba de ese sol que se descolgó de las nubes. ¿Recuerdas lo que acabamos de Sí, hablar de Garabandal, verdad? sí, 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 Por sí, sí, eso sí, es sí, lo que sí, nos sí. llama la atención a los estudiosos, a los investigadores de estos casos, cuando vamos a hacer el trabajo de campo y te topas con estos testimonios y dices, anda, ese disparate, como antes te decía, hasta en lo absurdo hay coincidencias, man. Qué fuerte. Bueno, y hemos tocado Fátima, que es uno de los lugares que, pues hoy en día Fátima, yo creo que junto a Lourdes, Fran, bueno, tú también me corregirás, añades o quitas aquí lo que consideres, pero yo creo que es uno de los lugares con más afluencia de fe y peregrinación que podemos encontrar, dejando a un lado otros lugares como, ¿no? Que son pues dos rutas de peregrinajes, año jacobeo, lo que tengamos, ¿no? La del Camino de Santiago y tal, pero lugares asociados al milagro, a la curación, donde la gente acude masivamente, un rosario de personas diariamente, pues también a Guadalupe, ¿no? En México. Ahora nos hablarás Ujú. también, ¿no? De eso y tal, de esas apariciones, esos fenómenos, y estamos encontrándonos, Fran, con unas apariciones más de luces y de irradiaciones luminosas y de objetos extraños que luego posteriormente o a posteriori otros catalogan o clasifican como apariciones marianas con de forma más tendenciosa o menos tendenciosa o a falta de otro vocabulario en estas Sí, épocas con el que sí, llamar no, esto o por, qué, ¿qué pasa aquí? por su- por supuesto. Bueno, lo que no debemos olvidar es que hoy en día, bueno, pues, pese a quien pese, la religión quizás no goce de sus mejores momentos, ¿no? Depende del Hay una, país, ¿eh? A lo mejor en Europa estamos en una claro, etapa más posmoderna, pero aquí, por ejemplo, en México o en claro, Colombia, esto es brutal. Aquí el fervor religioso y la cantidad de personas que tienen profundas convicciones religiosas es significativo, sí, sí. está presente en la vida cotidiana. O sea, hay lugares en los que todavía pesa mucho el planeta. No me refiero a que no pese, por supuesto. El ser humano de por sí tiene que tener algo en que creer, no algo Ujú, espiritual en que creer, hay que tenerse. Me ujú. refiero quizás a las religiones que tienen una hegemonía casi, em, eh, ¿cómo decirte?, en exclusiva, ¿verdad? En esos ahora Entiendo, mismo pues hay muchas entiendo. corrientes y tal, y hay mucha diversificación. En ese sentido me refería, Amado. Pero, por ejemplo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Hay intereses para reinterpretar esos asuntos que en un momento dado, por supuesto, hay mentes que puede cualificar como una aparición ovni, hay gente que puede... Y también hay intereses para que eso tome unos derroteros o otro, Amado. Date cuenta, por ejemplo, en Fátima, no hay que olvidar el contexto histórico y social en que se produce cada una de las apariciones. En Fátima estábamos inmersos en la Primera Guerra Mundial y además habían hecho que bueno, pues unos combatientes portugueses, muchos jóvenes portugueses que no participaban directamente en la guerra, fueran a combatir, fueran a combatir. Entonces había mucha polémica en Portugal acerca de eso. Y la aparición de la Virgen se erigió de tal manera que parecía envalentonar, ¿no? Estar de acuerdo en que al fin y al cabo lucharan para algo que fuera el bien común de toda la humanidad. Entonces, no hay que dejar nunca de vista, perder de vista el contexto histórico. Eh, es curioso en Fátima porque unos años antes, unos meses antes de que las apariciones, las supuestas apariciones se produjeran, aparece un enigmático anuncio en el periódico con unas fechas que fueron claves en, en las apariciones de Fátima. Entonces, claro, podemos pensar maliciosamente, ¿no? Y decir, ¿es que estaba todo planificado? ¿Es que verdaderamente perdón, de Fátima venía mucho más antes? Venían ya proponiendo unas fechas para que se produjeran en pos de alentar a aquellas brigadas que iban de Portugal a la guerra sin comerlo ni beberlo, a la Primera Guerra Mundial que se estaba produciendo en Europa. Como en Garabandal, todas estas cosas son un pozo sin fondo que empiezas a tirar cubos y no se acaba nunca el agua, ¿verdad, Mado? Pero
para ver ese contexto histórico, Amado, tan importante y social, como no, en que se desarrollan las apariciones, vamos a retrotraernos, fíjate tú, a Guadalupe, que lo has mencionado, ¿verdad? Quizás las personas, fíjate tú la devoción que hay en Guadalupe, en México, perdón dicho, de la Virgen de Guadalupe. Y quizás esto que vamos a contar a muchas personas le chirríe un poco. Yo vuelvo a remitirme a decir que mis mayores respetos a todos los Por creyentes, supuesto. por favor, y simplemente me voy a ceñir a lo que dicen las viejas crónicas de lo que verdaderamente ocurrió en el desarrollo, en la producción de este fenómeno y en el posterior desarrollo. Estamos hablando del siglo, pues, si no recuerdo mal, 16-17, ¿no? Estamos hablando Edad moderna. exacto, y estamos hablando de un lugar, pues, que estaba siendo de alguna manera colonizado por España, ¿no? Por lo que era Castilla, etcétera, etcétera. No vamos a entrar tampoco en condiciones políticas, porque también su polémica hay, y no es nuestro caso, ni somos ni mucho menos especialistas en nada, y menos en eso. Para nada, un Pero, abrazo muy fíjate, grande a todos los amigos mexicanos que nos siguen en este canal, que son muchísimos. por Grande la patria supuesto, mexicana. y uno de los países más preciosos que conozco, sí, Sí, yo señor. también. Entonces, fíjate lo que te voy a contar, ¿no? En aquella época se encontraba por allí adoctrinando lo que eran, pues, los miembros de tribus que prácticamente estaban perdidas por la selva, lo que era el Zumárraga, el obispo Zumárraga, que venía aquí de España, etcétera, etcétera. Y cuando es su sorpresa que llega a sus oídos que un indio de una tribu de por allí, que ahora mismo el nombre se me escapa, pero con un libro que ya estaba el nombre castellanizado, si se me permite el término, se llama Juan, el indio Juan, que dice que ha visto una cosa muy extraña. Una cosa muy extraña. Entonces Zumárraga le pide, por favor, que se le traigan a su presencia para que le hable, para que le diga qué es aquello tan extraño que ha ocurrido, que es la extrañeza de todos los vecinos y todos los colindantes de este buen señor. Y claro, imaginémonos el cuadro. Claro, eso está ya muy idealizado, ya en las crónicas, ya como te digo antes, ¿no? Se ponía ya pues muy castellanizado. Pero imagínate el cuadro de este pobre indio delante del obispo Zumárraga, ¿no? Y le pregunta, ¿no? A ver, ¿qué has visto tú, Juan? La gente, tú vas a ver cómo se llamaría, Guatatuleche, ¿no? Pero Juan. Y dice, el pobre indio, que seguramente no había ni intérpretes, pero él no sabía castellano, 100% casi, te lo puedo asegurar, pues le dio por decir Cuatatupé, Cuatatupé. Y dice, ¿y qué es Cuatatupé? Le preguntaba a otros miembros de la tribu. Al parecer era una diosa, una divinidad alada, una especie de serpiente, que esa tribu en particular poseía y que este señor, al parecer, había visto a través de unas luces, etcétera, etcétera, en el cielo venir. Fíjate tú, Mado. Claro, el obispo Zumárraga empieza a dar vueltas a la cabeza. Guatatupé, Guatatupé, Guadalupe. ¿Tú has visto a Guadalupe? ¿Tú has visto a la Virgen de Guadalupe de mi tierra de Extremadura? Claro, ¿cómo no? La Virgen de Guadalupe está aquí para gozar y para bendecir a todos los tuyos, hermanos, para que se hagan al cristianismo. Claro, esto se lo cuentas a un fervoroso creyente y con todos los respetos, y yo le animo a que ahonde en la historia, y puede ser un escándalo, pero yo al fin y al cabo lo que pienso es que lo espiritual es tan universal que me da igual el nombre que le ponga. Guatatupé, Guadalupe, Mahoma, lo que quieras. Al fin y al cabo es algo en que cree y hay gente que le sirve muchísimo. Yo me alegro por ellos. Simplemente es eso. No quiero que sea motivo de escándalo para nadie, ¿verdad, Amado? La verdad es que como tú bien has dicho, mi querido amigo Fran, déjame que te llame Fran, te llamas como uno Sí, de hombre, cómo no. mis buenos amigos de la infancia, mi amigo Fran. Si nos estás escuchando, un saludo muy grande. Eh, Tocayo, estamos otro hablando saludo de un pegado. fenómeno, universal, ese encuentro con lo sagrado. Aquí también, si quisiéramos terminar de comernos la bola y volarnos la cabeza, diríamos, ¿existe eso sin nosotros? ¿O existe independientemente de nosotros? ¿Qué es todo eso? Pero lo que sí que tenemos que tener, pues yo lo he dicho muchas veces, Fran, el ser humano, el Homo sapiens, es una persona,
un ser con la capacidad de tener estados alterados de conciencia porque hemos evolucionado para tenerlos. Si no, no los tendríamos. Si hemos evolucionado para tenerlos es porque son adaptativos, es decir, nos permiten sobrevivir y adaptarnos al medio y al entorno y pues conectar con otros niveles de mente, de realidad, de yo no sé, aquí no estamos para decir si son una cosa, si son otras, si los códigos culturales nos sirven para traducir de un lado a otro estas experiencias, pero lo que sí que es cierto es que, como tú bien has dicho, hay muchísimas personas que tienen mucha fe en sus creencias, ya sea en la cristiana, ya sea la que en su momento fuera la de la diosa Guatatupe, o ya sea la que cada uno tenga de forma muy íntima y muy personal todo esto. Que se ha podido tergiversar más o menos, porque bueno, pues los romanos también cogieron y tergiversaron lo que había antes, cogieron todo lo griego y dijeron esto tal, y lo pagano ahora es tal, ¿no? Ujú. Y al final estamos hablando de lo mismo un poquito, estamos hablando de lo mismo. ¿Y cómo relacionamos todo esto con el fenómeno ovni? Quiero decir, lo que antes uno decía, tiene este encuentro, decía, me he encontrado con la Sana, o me he encontrado con Guatatupe, o en los años 70 me he encontrado con la Virgen de la Luz. Ahora vivo la misma experiencia y como he visto unas películas de ciencia ficción, digo que me he encontrado con un alienígena. Has dado la clave, Mado. Imagínate que J. Clarke, el famoso escritor, decía que toda tecnología superior nunca podrá ser diferenciada de la magia. Y yo apostaría Qué ni buena de los frase. ni de los dioses, Mado, ni de los dioses, ni de nuestros dioses que tenemos pues tendencia a crearlos. Porque eso que acabas de decir, claro, es que la interpretación o las interpretaciones, mejor dicho, son tan diversas como la idiosincrasia o la sociedad donde se produce. Siempre pongo el mismo ejemplo tonto, Mado. ¿Por qué a un inuit, a un esquimal mal llamado, un inuit, no se le aparece o no tiene en sus escritos o en sus legados una aparición mariana de la Virgen María? Pues simplemente porque no tiene ese arquetipo divino. Él, como un animista que es, creará en el dios de la nieve, en el dios del cielo, en el dios de la nube, pero nunca se le presentará la Virgen María porque la desconoce. No sabe si existe, no sabe qué es, para él no es una divinidad, porque en su idiosincrasia, en sus creencias espiritistas, o espirituales, mejor dicho, no existe. Simplemente es eso. Y ahí lo podemos hablar de muchísimas otras culturas. Pero con respecto, por ejemplo, la teoría que al fin y al cabo es la que compete en esta entrevista, ¿no? Lo de ovnis y apariciones marianas o apariciones religiosas. Yo muchas veces, y ahí los pongo además en un capítulo bastante amplio, simplemente ya no es divagar con extrañas teorías, con extrañas hipótesis, Mado, con extrañas, yo qué sé, taras mentales que también podemos tener algún investigador que otro y no mira a nadie y cosas así. Nos vamos a ceñir a lo que es la ciencia pura y dura, a la antropología, como tú, buena profesional que eres, Mado. Y hablamos, por ejemplo, de la teoría de cargo. La teoría de cargo es algo muy revelador a la hora de poder analizar o examinar esta problemática que estamos haciendo en este programa. Fíjate, vamos a irnos en mitad del Océano Pacífico, en los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando, por diversas circunstancias, aviones de la Armada, de las Fuerzas Armadas norteamericanas, cuando se encontraban luchando contra los japoneses en esa contienda de la Segunda Guerra Mundial, pues tenían que aterrizar en perdidos atolones, en perdidas islas, Micronesia, Melanesia, etcétera, etcétera, a veces por un accidente, a veces por una avería, a veces simplemente por motivos logísticos, y claro, imagínate tú aquellos aborígenes que prácticamente ellos consideraban que su pequeño islote era el mundo. Estaban totalmente aislados y no conocían más. Ellos consideraban que lo otro era terra incógnita, era el exterior, era el infinito universo para ellos. Bien, imagínate la cara que se les quedaba a esta pobre gente, o estos pobres, o estos buenos gente, mejor dicho, cuando veían aterrizar aquellos pájaros ruidosos, hechos con materiales que no conocían. ¿Y cuál era su sorpresa? Que se abrían y dentro de su interior parían
unos hombres semejantes a ellos, pero con unos atuendos increíbles, unos monos de pilotos, una serie de cabeza que iba encima de otra, el casco, y estos aborígenes se sentían pues, alucinados. Eran los dioses que venían del cielo para ellos. Le rendían todo tipo de alabanzas. Y claro, como podían, intentaban contentarlos, deseando que no se fueran, deseando que gozar de ellos, de esa espiritualidad que emanaban, porque, claro, eran cosas que eran increíbles, extraordinarias, sobrenaturales para ellos. ¿Te suena algo de esto, verdad, Amado? Y Sí, te va a claro. sonar más, y te va a sonar más cuando, después de la reparación pertinente a ese aparato aéreo, después de las órdenes nuevas que hacían que despegaran, pues estos pilotos, estos tripulantes, tenían que abandonarlo con el avión, por supuesto, despegaban. Y claro, los aborígenes decían, ¿dónde vais? No marchar, por favor. Y dicen, no, tranquilos, ya volveremos. Claro, lo hacían con toda la buena fe, claro que volveremos, algún día volveríamos, ¿no? Claro, y los aborígenes se quedaban con esa copla solamente. Ah, oh, nos han dejado, pero van a volver. Recemos para que vuelvan cuanto antes. Esperamos la gloriosa venida de nuestros dioses. Claro, nos suena algo, ¿no, Mado? Pero lo Sí. más curioso es que 20 años, 30 años más tarde, cuando muchas de estas tribus y muchos de estos territorios han sido redescubiertos, ¿no? Pues por antropólogos, por biólogos, por zoólogos, que iban estudiando estos territorios prácticamente inexplorados, se encontraban con estas tribus que habían construido de manera idéntica aquellos aviones de la USAF de Estados Unidos, aquellos monos de trabajo, aquellos monos de pilotaje, aquellos cascos, pero claro, con toscarramas, con barro, con otros artilugios, claro, el medio que tenían a mano, no iban a ponerse, por ejemplo, pues yo que sé, a soldar el metal, ¿no? Pero ellos recreaban aquel aterrizaje y aquel despegue de los aviones, la presencia de los pilotos, con la parafernalia que para ellos era sagrada, como podían ser los monos de los pilotos, los aviones hechos con ramajes y con palos, incluso hasta detalles ínfimos, Mado, como era la insignia militar de la USAF de Estados Unidos que lucían los curanderos y los líderes de esas tribus en sus pechos para decir que, bueno, pues yo soy el destacado y conmigo se volverán a reunir. ¿Te suena todo esto, no, Mado? Claro. Si los traspolamos a la mayoría de las religiones, volvemos a la eterna pregunta, ¿quiénes fueron esos que nos visitaron y pasaron por ser nuestros dioses o nuestras entidades de veneración, Mago? Bueno, y aquí llega la pregunta entonces del millón, también para ti, para cerrar este capítulo. Yo creo que un poquito la has dejado entrever. ¿Cuál es tu teoría, Fran? Eh, pero bueno, ¿tú piensas que este tipo de experiencias, se llamen marianas, se llamen alienígenas, contacto ovni, se llamen damas blancas, se llamen lo que se llamen, que este tipo de experiencias tienen un origen en el encuentro con seres de civilizaciones superiores? Has mencionado aquí a Arthur C. Clarke, un gran autor de ciencia ficción. Ujú. Hombre, Mado, yo es lo que tengo la firme convicción. Ya me gustaría responderte a esa pregunta de manera faciente y de manera indudable, pero yo lo que sí tengo la firme convicción es que mucha fenomenología que en un momento dado clasificamos en campos distintos, por ejemplo, como puede ser la ufología, las apariciones marianas, asuntos espirituales de esta índole, yo creo que tienen la misma raíz. ¿Eh? Yo no sé si estos que nos visitan, que nos han visitado, yo creo, desde el principio de la historia de la humanidad, eh, son entidades espirituales, son entidades de otro plano, de otra dimensión, son entidades de mundos lejanos que nosotros desconocemos, bueno, totalmente la tecnología a la que han podido acceder para que una de las trabas que más ponen los científicos hoy en día, que es imposible a nivel espacio-tiempo, ¿no? De que una civilización se ponga en contacto con nosotros y menos nos visite por las distancias que hay que solventar, pues quizás, claro, nosotros nos miremos mucho a nuestro propio ombligo, pero ¿quién nos va a decir a nosotros que esas civilizaciones no han llegado a, al desarrollo
para que el espacio-tiempo sea un juguete para ellos. ¿Entiendes? Mucha fenomenología en el ámbito de la ufología habla también de estos extraños acontecimientos, ¿no? De cómo muchos testigos, cuando han estado cerca de estas entidades, parece que juegan con ellos en el espacio-tiempo, ¿no? No tenemos que olvidar a Valdés en Chile y a otros sucesos, el Triángulo de las Bermudas y otros lugares tenidos como malditos, cuando han desaparecido aviones, han desaparecido embarcaciones o ha vuelto a aparecer en otros tiempos mucho distintos al que desaparecieron, ¿no? Claro, cuando volvemos a hablar de eso y cuando volvemos a hablar de que muchos científicos genios, ¿no? Como Einstein, como muchos otros, han hablado o han dejado entrever que es posible, ¿no? Este movimiento espacio-tiempo que para nosotros hoy mismo, bueno, de hecho, Einstein lo dejó por teoría, o sea, lo dejó escrito por teoría. Lo que pasa es que no hay la tecnología suficiente hoy en día para demostrarlo de manera empírica, ¿verdad? Pero en teoría se podría realizar. Y claro, muchas veces hablamos, dice, claro, imagínate que la astronomía se pone como data o se pone como medida, como unidad de medida el, la, la, la edad de un sol. Nosotros, nuestro sol posee una edad media, ¿verdad? Tú imagínate si un sol en la edad media como el nuestro, el desarrollo que nosotros, a veces piensas en evolución y a veces piensas en involución, dependiendo de las noticias que aparezcan por la mañana en el telediario, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ser optimistas y vamos a hablar de evolución. La evolución que ha partido desde prácticamente cero, el ser humano, de los primeros homínidos hasta nosotros, ¿verdad? Con ese, esa unidad de medida que es un sol de nivel medio. Imagínate, ya no solamente de nivel medio, si una civilización tenga la suficiente vida como el Sol que tienen ellos, que tenga tres cuartos más que nuestro solamente. Imagínate si no se han autodestruido o destruido por otra más poderosa, a qué nivel han llegado de tecnología capaces de jugar bueno, pues con materias que hoy nosotros estamos prácticamente al borde de la playa y para nosotros es un mar insondable, ¿no? Como es, pues eso, el espacio-tiempo. Esas cosas son muy curiosas y muy difíciles, por supuesto, también de razonar, pero yo siempre quiero dejarlas ahí porque quizás nos pequemos, como te decía antes, de mirar nuestro propio ombligo, de medir siempre con nuestra misma regla, con nuestras mismas medidas, con nuestros mismos razonamientos, y quién sabe si en muchos de ellos no estemos equivocados, Mal. Pues la verdad es que me parece una respuesta prudente, ¿no? Decir, bueno, yo creo que todos estos fenómenos tienen un origen común. Quién sabe si es esto, es unas civilizaciones. Habéis planteado una serie de hipótesis y teorías que, pues lógicamente, podrían explicar muchas cosas. Y bueno, particularmente, pues soy de tu cuerda. Creo que este tipo de fenómenos tienen un origen común. De lo que no estoy tan segura es de cuál sea realmente la explicación del fenómeno, porque yo creo que estamos todo el rato intentando explicarlos desde un punto de vista cultural, incluso cuando hacemos referencia a otras civilizaciones superiores, avanzadas, alienígenas, naves, no sé, creo que siempre hay como una especie de intento de definir todo esto desde un punto de vista cultural y que durante toda la humanidad hemos estado haciendo lo mismo. Lo que sí podemos afirmar con contundencia es que este tipo de fenómenos existen, este tipo de encuentros con lo sagrado que pueden ser muchos, pues mediante estados alterados de conciencia, trance, unas personas los ven, otros no, a veces varias personas de forma colectiva los viven de forma conjunta y con una serie de características bastante llamativa y poderosa. Están ahí, tienen que ver con una parte mágica, la voy a llamar, del ser humano. eh, Menos tangible, menos maleable, con la que podemos experimentar menos, pero que está ahí, ¿vale? Que es una experiencia. Son experiencias humanas, estamos hablando de experiencias humanas que particularmente creo que están muy relacionadas con nuestra capacidad de resiliencia, con nuestra capacidad de salir adelante. Hay estudios también súper interesantes, Fran, de experiencias cercanas a la muerte y eventos ovni.
¿no? de contacto, y cómo también ese tipo de experiencia tiene también una serie de atributos muy parecidos también a los que se viven en este tipo de experiencias hasta cierto punto. Y ahí están esos papers científicos, no me estoy inventando nada, que también están hablando de este origen común, a este tipo de capacidad que tenemos los seres humanos. Y aquí me extrapolo a todo, ya me extrapolo a la visión remota, a la precognición, a las percepciones extrasensoriales, a todos esos estados alterados de conciencia, sobre los que ahora se está discutiendo mucho, sobre si existe la conciencia local, no existe la conciencia local, si es todo producto del cerebro, si nuestro cerebro es algo más de lo que pensamos y realmente estamos a nivel cuántico por ahí, en todo, conectados más de lo que pensamos. Pero me parece fascinante tu trabajo, me parecen fascinantes tus investigaciones, todo lo que nos has hablado del caso Gravandal. Yo creo vamos, me has tenido aquí con las palomitas casi, escuchándote, porque contagias y lo cuentas de una manera absolutamente también muy intrigante, muy fascinante. Realmente has contagiado tu pasión por el misterio. Y le recomiendo mucho al público que busquen tu obra, tanto el libro de Garabandal como el libro de ovnis y apariciones marianas, porque me parece también un trabajo antropológico brutal, ¿no? De escarbar realmente en estos orígenes culturales, cómo, de acuerdo a los distintos sistemas de creencias, estos lugares que ya tenían de por sí un origen sagrado, siguen siendo los que curiosamente siglos después acogen ese tipo de experiencias, ¿no? Y eso me parece fascinante. Te emplazo a que vuelvas a este programa. Quiero entrevistarte de muchos otros temas, aprovecharme de tu sabiduría y te doy las gracias, mil y mil gracias. Y a los antenautas que nos están escuchando, pues les animo también a, bueno, pues compartir sus experiencias. Siempre lo hemos hablado, siempre, en este canal, siempre con todo el respeto. Aquí tenemos amigos creyentes, no creyentes, ateos, el que tiene la experiencia, el científico que estudia la experiencia, a todos. Todos, muy queridos dentro de lo que es también el seno de la Iglesia católica y cristiana, que hay muchas gentes también, otros que son pues con otros sistemas de creencias. Y a todos ellos, pues les respetamos, valoramos lo que es sus sistemas de creencias, que como digo es algo muy íntimo y personal y que es muy valioso para muchas personas y que también hace mucho bien a mucha gente, ¿no? Entonces, pues si algo les hace bien, pues ahí está, ¿no? Si algo sirve para hacer el mundo un poquito mejor, y borrar un poquito esos capítulos de la historia en lo que no lo supimos hacer bien en nombre de Dios, ¿no? Que también están ahí, pues bueno, que podamos tener la oportunidad de hacerlo cada uno desde su trocito de mapa, lo mejor que podamos y lo mejor que sepamos. Mil y mil gracias, amigos. Gracias a ti, Mado, y suscribo hasta las comas de lo que acabas de decir, ¿sabes? Y bueno, mira, para terminar, decíamos antes una frase de Clarke, del escritor de ciencia, y te voy a decir otra que decía Descartes, que decía, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Y yo diría, y por la décima parte de lo que ignoro, simplemente. Muchísimas gracias, Mado. Gracias a todos y mil gracias por esa última frase. A todos, todos. Hasta luego.